Del Evangelio según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El sacrificio y la alianza. La gloria en el sacrificio de la cruz y la alianza. Pensaba y rezaba que este fin de semana esta lectura de la transfiguración podría generarnos incertidumbre en medio de la cuaresma. Exactamente qué significa, a qué nos dispone. Y claramente tenemos que entender esta lectura que nos ha elegido la Iglesia para este segundo domingo de cuaresma del ciclo C en el contexto del sacrificio. La primera lectura que escucharemos este domingo nos trae la vocación de Abraham y la alianza que Dios quiere sellar con él al elegirlo para formar un pueblo y darle unas promesas. Cuando Abraham pregunta cómo podrá estar seguro de que se cumplirá esta palabra, el Señor le propone realizar un sacrificio, hacer una ofrenda. Entonces Abraham presenta la ofrenda, los animales, las aves, y dice la palabra de Dios que de pronto tuvo sueño y lo invadió un gran temor. Y una densa oscuridad invadió toda la experiencia de Abraham. Aquí se sentirían a gusto todos los que hacen teología espiritual para hablar de esta densidad del misterio, que parece oscuro, porque hay tanta luz que nos enceguece, tanta riqueza que nos desborda, tanta excedencia. En esta experiencia del misterio de Dios, Abraham experimenta que cuando la noche es total y la oscuridad reina, aparecen un horno humeante y una antorcha de fuego que consumen la ofrenda, que la aceptan.
como signo de la alianza realizada, como signo de que se cumplirán las promesas que Dios ha hecho. En este sentido, tenemos entonces que leer la transfiguración en este domingo del Cuaresma. Porque en esta anticipación de la gloria del Señor resucitado, en esta epifanía, en esta manifestación de la divinidad de Jesucristo, se encuentran un poco como síntesis de toda la fe que venía caminando el pueblo elegido, Moisés, el gran conductor del pueblo en la Pascua y éxodo de Egipto, figura del sacerdote, del profeta, del que gobierna y pastorea, y Elías, ¿no? Un poco la síntesis del comienzo del profetismo. La ley y los profetas, toda la palabra de Dios que ellos habían recibido hasta el momento, hasta que llegara la plenitud, cuando la misma palabra de Dios hiciera carne, Jesucristo el Señor. Bien, Elías y Moisés, ¿de qué hablan? De Jesús, de su misión, de que va a ir a Jerusalén para que se cumpla las promesas de Dios, todo lo que ha sido anticipado, para que en Jerusalén se cumpla mediante la Pascua, mediante el sacrificio de Jesús, mediante el Dios que se ofrece en su Hijo para rescatar, para liberar, para sanar, para salvar, para dar vida eterna. Podríamos decir que Elías y Moisés hablan acerca del sacrificio de la cruz que Jesús va a acometer. De esta cruz que manifiesta la gloria de Dios, la gloria de su amor, la victoria de su amor. Y que los discípulos que están todavía caminando a tientas, reciben, como lo va a decir el prefacio de la transfiguración en la liturgia, un anticipo de la gloria, justamente como podríamos decirle una caricia, una condescendencia, un gesto benevolente de Dios para apoyarlos, sustentarlos frente a la crisis de fe que van a vivir, que va a ser la Pascua. Para mostrarles con anticipación el sentido profundo, la manifestación gloriosa que quizás les sea difícil ver al momento de la cruz. Junto al Evangelio y la primera lectura, la Iglesia nos coloca hoy también una carta de San Pablo a los filipenses, y yo quisiera rescatar algunas expresiones del apóstol. Dice en un momento, algunos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces, sobre situaciones muy concretas que están viviendo, en el fondo, dice el apóstol, es que ustedes están pensando de un modo puramente humano, terrenal, carnal, podríamos decir, en el lenguaje de Pablo. Y no tienen la mente de Cristo, no piensan según el Espíritu. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, dice el apóstol. Por lo tanto, sabemos y esperamos ser transformados, transfigurados por la Pascua gloriosa, por el sacrificio de la cruz del Señor. Recabados un poco estos datos que nos da la palabra de Dios, pienso y rezo que en este segundo domingo de Cuaresma
se nos invita a poner de nuevo en el centro la cruz, con cuánto significa, ¿no? Vamos hacia el Viernes Santo, el día a veces tan temido y quizás el día menos celebrado del triduo pascual, en el sentido de con menos asistencia, con más resistencia, porque la cruz, a pesar de que nosotros queremos evitarla o que la adornamos cosméticamente, la presentamos de un modo despotenciado, por así decirlo, para que no resulte tan cruda la cruz, sigue siendo escandalosa, ¿verdad? Sigue inquietando, a Dios gracias. Y entonces poner en el centro de nuevo la contemplación de la cruz, como lo hacemos todos los viernes de Cuaresma con el piadoso ejercicio del Vía Crucis. La cruz que es el signo de la alianza, el lugar de la alianza misma en el Dios que se ofrece y que se da sin reservas para salvar al mundo, para rescatarlo del pecado y de la muerte, para sacarlo de la oscuridad a la luz, para darle vida nueva por la resurrección de Cristo y la efusión del Espíritu. La cruz entonces, lugar de la gloria del amor victorioso. Poner de nuevo en el centro la cruz y hacer de la cruz la escuela de la vida cristiana. Porque el amor cristiano no es un amor egocéntrico, donde ponemos el yo como centro, donde nos volvemos nosotros mismos. El amor cristiano es un proceso en el cual vamos madurando y creciendo hacia la donación, hacia el don de uno mismo, hacia la entrega de la vida, hacia la ofrenda de sí mismo, a Dios y al prójimo. Es un movimiento que nos descentra, un movimiento de apertura y de oblación. El sacrificio de la cruz expresa bien el amor. El amor y la cruz para un cristiano se identifican. El amor de Dios y el amor al que es llamado el hombre por vocación se identifican con la cruz, con la Pascua del Señor Jesús. Hermanos, a veces suelo predicar, enseñar que hace tiempo en la iglesia vivimos una suerte de soteriología intramundana, digo yo, ¿no? La soteriología es esa disciplina de la teología que habla acerca de la salvación, de qué es la salvación, de cómo se realiza la salvación. Y evidentemente está unida a Cristo, al misterio de Cristo, ¿verdad? Y de su Pascua redentora. Y yo digo a veces que vivimos una soteriología intramundana o una fe desescatologizada. Porque a veces pienso que hemos confundido un poco el misterio de la salvación y hemos malinterpretado algunas expresiones. Y entonces hemos puesto al hombre en el centro. Esto es parte del movimiento que llamamos modernidad. Hemos puesto al hombre en el centro y no a Dios en el centro. La iglesia no puede ser antropocéntrica, sino que debe ser teocéntrica o cristocéntrica, como se decía en un momento, ¿no? Porque allí Dios y el hombre están en alianza en Cristo. Ahora, si ponemos al hombre en el centro, corremos el riesgo de separarnos de Dios.
Dios vive para el hombre para que el hombre viva en Dios, viva para Dios. Dios se hace hombre para que el hombre alcance a Dios, haga alianza con Él, para la comunión, para la unión en el amor y una unión eterna, para un desposorio. En cambio, nosotros muchas veces ponemos tan en el centro al hombre que entonces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta la cruz, nos cuesta el sacrificio, nos cuesta tener un sentido sobrenatural. Queremos convalidar todos nuestros deseos, nuestras apetencias. Entonces la noción de pecado nos parece inquietante, absurda, que complica la libertad y entonces quitamos la noción de pecado y entramos en un proceso de autojustificación de todo. Y entonces, sin darnos cuenta, los cristianos a veces no pasamos de hablar de la historia. Y entonces, claro, pedimos acerca de nuestras necesidades, ¿no? Del pan de cada día, del trabajo, de la salud, de que nos vaya bien en los vínculos afectivos, pero pocas veces pedimos realizar la voluntad de Dios. No invocamos al Espíritu para que deseemos el proyecto de Dios, las promesas de Dios. Y menos pensamos en la eternidad, en el cielo, en la gloria, y menos aún en el juicio, en la salvación o la posibilidad cierta de con nuestra libertad arruinar, malograr nuestra salvación. Solo miramos el aquí y el ahora. Y sin darnos cuenta estamos presos de la mente de este mundo y de los señores de este mundo que no nos permiten levantar la mirada para que tengamos esperanza. Y estamos pensando y viviendo de un modo enteramente carnal, sin espíritu. Llámenlo como quieran, consumismo, materialismo, individualismo, relativismo, tantos nombres que describen tantas tendencias oscuras, que debilitan al hombre, que lo deshumanizan. Es interesante, yo a veces pienso que en esta excesiva mundanidad en la que vivimos, al final terminamos como desencarnados, ¿no? Porque creemos que es real lo que es provisorio, lo que pasa, lo que no tiene fundamento. Volvamos a la cruz de Cristo. Volvamos al sacrificio de la alianza. Levantemos la mirada hacia la gloria que Dios nos ofrece. No vivamos como viven todos. No quedemos presos de la temporalidad o del espíritu de una época, de ideologías, de costumbres, de modas pasajeras. Sobre todo no quedemos esclavizados del príncipe de este mundo que nos ofrece bajo apariencia de falsa luz paraísos terrenales inalcanzables, en los cuales terminamos sustentando siempre el poder de unos pocos y la esclavitud anestesiada de muchos. Vivir el Evangelio, vivir la gloria de la cruz, de alguna forma es contramundo, siempre es contramundo. Es profundamente
revolucionaria en el sentido más santo que podamos darle esa palabra, la cruz de Cristo. Es toda una transformación de la mente y del corazón del hombre y toda una recomprensión de la historia como camino hacia la gloria, hacia la eternidad. Somos ciudadanos del cielo. Eso no nos descompromete con la historia, todo lo contrario. Nos dice que esta historia solamente tiene redención en Dios, que Dios es el Señor de la historia, que la historia debe conducirnos a Dios y que Dios se hizo presente en la historia de los hombres para conducir a la humanidad a la gloria eterna. Que estamos en camino, que somos peregrinos, que tenemos que tener la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros, que no tenemos que poner al hombre en el centro, sino a Dios en el centro. Porque lo mejor para el hombre es Dios y porque Dios creó al hombre, Dios sabe quién es el hombre. Y nadie más que Dios hace lo mejor para el hombre. El hombre sin Dios se frustra, se confunde, se desorienta y se malogra en su identidad. El hombre unido a Dios, el hombre tomado de la mano de Dios, caminando con Él, alcanza plenitud y madurez. Volvamos a la cruz, al sacrificio de la cruz, a celebrar la alianza del amor que nos redime, nos transforma, nos rescata y nos da vida nueva. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.